Maitei Serentán Paraguay, se pejenguecuera paraguayos, paisa palomitán, babeco, peipi, ape orero y meta Baguazú, Buenos Aires, en Barrio Norte, Royuro, Momonaro, Maitei, Roño Monguetado, Petenita Pizá Paraguayo, un gran médico profesional, caray, Mario Esquivel, Azunceno, de Barrio Sajoniaguá. Primeramente vamos a Maitei Peitese, pejenguecuera, venía Paraguay, Cotetán, Argentina, voy a pegar y estoy cuella bebé, peime por ambante, pa. Pa, te copa, doctor Mario Esquivel, pa, ese, pa. Ahí pona, a la yuja, güey, la ñañe mongueta mía, para la dico, a la ñañe estame a orea ahí la alguna vez roñese ahí la mandi ñandera pisani la ñaña abañe m a lleva a hacelento coape ya la antes ya 1 o 2 años pues está ya no nieve y más bene ñana abañe m hace años y voy porque ese nacionalista ese patriota hoy soy de leer muchas cosas, sobre todo la historia del Paraguay o lo relacionado con la Argentina también, que los argentinos hay muchos que no me soportan porque tengo un diálogo de que San Martín fue paraguayo, ¿verdad? Y ¿quién creó la primera universidad argentina? Un paraguayo, en la Docta, en tal lugar. ¿Quién fue la primera mujer que parió a un porteño? Una paraguaya, Ana Díaz. Y justamente escuchando ayer un programa radial de un colega tuyo, ¿verdad? Estaba mencionando a Arsenio Erico. Arsenio Erico era vecino, más amigo de mi padre. Y él vino en el 35, cuando eso no había pases, compró pases de jugadores, sino le trajo doña Celina Mora, una paraguaya que trabajaba para la Cruz Roja. Ella se casó con un médico, el doctor Rafael Calzada, y trajo a Arsenio Erico. Y Arsenio Erico tenía su particularidad, ¿verdad?, de que es algo que admiro en él, así como a Chilavero, a grandes futbolistas, que no negamos nuestra nación, al contrario, hoy ganamos y te digo a ti. Ese es el objetivo mío, ¿verdad? O a lo mejor una costumbre familiar, me crecí así, de esa forma, pero estoy orgulloso de ser paraguayo, y eso... La forma de cambiar, tengo alguna cosita, pero la he hecho de Ipuruí. Entonces, en todo lado donde voy, saben de que soy paraguayo. Ya hace 38 años que vivo acá, en Argentina, y sigo teniendo las mismas costumbres. En mi casa se come locro, comandazo, mis hijas hacen chipa, sopa paraguaya, y la costumbre así. Y aunque ya son argentinas, me complacen en eso. ¿Padre soltero? Y estoy separado y por muchas cosas, pero básicamente por mi carrera. Hay muchas cosas para hablar, para contar, ¿verdad? ¿Tus hijas estudian, siguen tu camino como médica? Una el 5 de agosto cumple 23 años, le faltan 4 materias para recibirse de abogada. Y la otra, aparte de defensa personal israelí, inglés, piano, aparte de en su momento libre, no sé cómo hace, de traer libros del Ateneo, libros que no está relacionada con su carrera, por ejemplo, para distraerse. ¿Su mamá es paraguaya? Es paraguaya, de Ñemby, pero ella está viviendo sola aparte, ¿no? Mis 2 hijas viven conmigo. ¿Tu primero estudio en Paraguay? Yo nací en el hospital de Barrio Obrero. Pero vivo en Tacumbó, o sea que Barrio Obrero y Tacumbó, el límite es Alberdi. Y yo vivía sobre calle 11, o sea que a 6 cuadras de donde nací. Estudié la primaria a 3 cuadras de donde nací, el secundario frente a donde nací. Nunca salí de Tacumbó, Barrio Obrero. Y mi pasión era el fútbol, era futbolista y de los buenos. ¿Jugaba al fútbol también? Sí, era de los buenos, sino que tenía un carácter un poco muy duro porque crecí solo. Yo soy criado, mi mamá me crió desde los 3 días de vida, una niña mujer de 14 años, que ya tenía su noviecito con el cual se casaron, que vivía a 2 cuadras de mi casa y tenía 17 años él. Entonces ellos vinieron a Argentina. Es mi papá, ¿verdad?
Yo considero que sí, falleció hace un año y él vino a estudiar medicina acá y yo me quedé con los padres de ella. Entonces no tenía guía, no tenía conductor, no tenía quien me diga, pea ella, puedo, pea de ella, pomo. Ay, me manejaba por mi cabeza. Y sin duda era el Pelota Yara, el capitán de Naciones Unidas, el capitán del Club Presidente Aye, bicampeón, le ganamos al equipo B de San Alfonso de fútbol de salón una final. El primer partido nos ganó 6-0, la final le ganamos 3-0. Y todos amigos, no eran gente que jugaban bien y vivían en otro lado, pero siempre fui el capitán. Sino que el tema era de mi carácter, yo tenía que haber entrenado a la mañana también, pero yo decía que el fútbol se juega con la cabeza y no con el físico. Y vine a visitar a mi mamá, ya 18 años, te tate en Biguay, Curija, Opa, Peajayu, te catuyan se la, ya no estamos porque andar a escuela permiso, pues. A Opea terminó, Opea, ayu mamarendabe, hace convencer a Putajanua. A justo se ha jugado un partido eliminatoria Uruguay-Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. Ana se morir la de titular, la técnico Domingo Curi. Se morir reserva, a ver, allá 20 metros suyo, no venía acá, no, estamos ahí, no, si yo sabía cómo jugaba te ponía hoy, hay tiempo todavía. Y no me hizo jugar y me decía, a partir de ahora vas a ser el titular. Y me iban a llevar a jugar a Ecuador, al Guayaquil, pero me dice el técnico, vas a hacer lo que yo te digo. O me retaban los jugadores, vos sos el primero en que tenés que estar acá, donde está ir, jugar por de Cané, dijo Yema, jugar fútbol de salón. No, le dije, pensé de jugar domingo, sí, te acordé. Pero no tenía pues ahora pues ya cambió la historia del fútbol, ya hay psicólogo, nutricionista, heredera, ya antes no, ya acá no pinte. Y bueno, era un error que ahora muchas veces me arrepiento cuando hay injusticias en la medicina, ¿verdad? ¿Por qué no seguí el fútbol? Porque así como digo, son pocos los jugadores de que podrían ser mejor que yo. Yo me iba a ver las prácticas de Cerro Porteño en la época de Saturnino Arrúa todas las tardes y veía que era distinto. Arrúa era mi ídolo y sigo diciendo que fue el mejor número 10 del Paraguay. Lo conocí muy bien. Y bueno, jugaba en España él, ¿no? Sí, y después regresó en Cerro Porteño en el 83. Por ejemplo, nosotros no sabíamos el buzo que usamos, que ahora todos los futbolistas usan, ahora ya veo que usan tipo corpiño también. En esa época no. Pues ya hablamos. Pero yo creo que para fortalecer más la parte respiratoria, porque los pulmones pues no funcionan solos, sino es la parrilla costal con los músculos, y yo digo que le da más fortaleza. Y después aprendí para qué se usaba el buzo. Cuando Arrúa regresó en el 83 a Paraguay, y en la cancha nacional estaba yo llorando a ver a mi ídolo. Entonces era para calentamiento. O Pepe la Icuamba, imagina, pues yo puro la buzo, en las islas de su Cojanua, sino hacer un calentamiento, después sacarse y estar a jugar. Y bueno, y vine acá, mi mamá me convenció, me dijo, ¿por qué no te quedas con nosotros, mi hijo? Entonces yo le dije, vaya potable, antes de estudiar cívico, sí medicina, pero después terei. Ahí dice, bueno, ahorita tembigu, techo, pasajeras, o pemaeve, farrananda y ponimos ahí, ahonanda y ponimos ahí, de estudiar ceno, estudiata, PPB y catuco a la reiputivo. Ya. Ajá, a justo ve partidos a Evacuendebe, domingo, Curina, hacemos jugar. Júntese cédula y ve a escribir la facultad, ¿verdad? Ajá, no, y nada, la año no es una haya aceptado para o no, a justo pe ya era copa más ya era pena ya. Domingo donde hacemos jugar, martes primera práctica, o agencia la telegramas a la pasaje ya ellos aguantemos, allá aceptar la facultad, allá jamás voy a retirar la hace foto del club y pues Pepe Cacoa en el Club Presidente allá. Cambiamos y hace pasaje otro día a Yuma tuve ya ha tardado una semana de Yuma no. Y bueno, era una oportunidad que se me brindó en la vida, ni yo pensaba ser médico.
No era porque no tenía capacidad intelectual, pero no nos olvidemos la época en que vivimos con el innombrable, el peor paraguayo en nuestra historia, de que cualquiera no podía acceder a estudiar si no tenía su caballo, su padrino. ¿Tu papá era médico también? Sí, pero él se recibió acá, en La Plata. Acá, en La Plata, él vino a estudiar acá. Vaya, año cuando yo recibí de médico. En 1997. Y después junté laureles, allá a la mitad, llevé los títulos de mi espalda, inflé pecho y me fui a Asunción en el 2006. Falleció mi mamá en 2006 y en 2007 nos fuimos. Y justo subió Fernando Lugo, el presidente. Ahí cuando vengo la cuñare, lo mitad muy tan de directora de tránsito, la GT Ponano, allá. La isla Iñaca Ponano, getente allá. Hace, no, te caray, Omanorei, Quilombona, Curija, se muy como jefe de terapia intensiva del Hospital Regional de Luque, porque yo era el único especialista. En Paraguay no somos más paraguayos inscritos en la Sociedad Paraguaya de Terapia Intensiva, con especialidad hecha, no somos ni 20. Esa es una aclaración también para todo eso, Grochusco. Y me pusieron como jefe de terapia. ¿Cuál fue la sanción? No me pagaron 14 meses de jefatura. ¿Por qué? Y porque el director del hospital quería una chica que entre de jefa, pero ella no era especialista, y a mí del ministerio me pusieron como jefe, entonces él no podía hacer eso. Otro movimiento había sido, él cobraba el sueldo y le daba una pediatra. Yo me iba, hablé con Fernando Lugo, con Federico Franco, hablé con la bancada de los Colorados, hablé con todo el mundo, yo quería mi dinero. Claro. Y hasta ahora estoy orgulloso de decir, fue y sigue siendo la mejor terapia intensiva del país, sin haber recibido yo una moneda. ¿No te pagaron? No me pagaron. Entonces eso le reclamé a los poderosos, porque yo tengo no es ser valiente. Mientras uno diga la verdad, no tiene por qué temer a nadie. Claro. Entonces por eso te digo, yo entré a hablar con Lugo, con Fernando Lugo, ahí me debían 8 meses de sueldo. Después hablé con Federico Franco y me dijo, te tambuero, pija eso. De cobarde, donde tipo, parece que mocoine, le jotante. Upi mocoine que sea por yucata ahí. Vai, ande ahí, debe mañana, ma. Upeisa, mismo coigo será allí fuera eso. Se vamos a un garón de fuera. O jugar al colegio, pero no se ir a estudiar. O si no, sin desmerecer, ¿verdad? Cada uno estudia como quiere, como puede, y si no le gusta tampoco, cada uno puede hacer su vida, ¿verdad? Pero si yo llego a una posición de especialista, de un médico respetado en el Paraguay, trabajé en las mejores clínicas del Paraguay, y soy respetado, entonces es porque me gané un lugar y yo quería lo mejor para mi hija, porque yo no le podía dar más cosas a mis hijas, porque yo siempre pensé en mis hijas nomás, por eso estoy viviendo con ella, o ella vive conmigo. Y no me gustó. Le dije a Esperanza Martínez, yo me fui al Hotel Armele, y yo por Facebook le dije, de Yapú, van de pagar y se la de, oye, de beba que se ve. Y ella supuestamente no estaba enterada, se me fue al Hotel Armele, le mostré los papeles, o mi cosa ya poco o mi estudiante de la Universidad Nacional de Asunción, o sea, año allá poco curir 3-4 años. Sea la hora de directora te y caucho, estamos a denunciar porque o apurar la mitad cuñame, ande proteger su pejazo. Da se iré, o mi vecino fuera, o yucamos a su pejazo. Porque se fue y pateó frente del hospital, pues hay señoras que venden agua caliente, café, todas esas cosas. Acá entonces le siguieron todo y vinieron lo de la FOPE. Y en fin, era largo, pero lo más importante para mí, yo hacía eso en nombre de mi mamá, de que estaba orgulloso
de que todo el mundo hable bien de su hijo, porque 2 días antes de que ella se vaya me pidió una sola cosa. Yo, a pesar de que era criado, por decirlo, y tengo 5 hermanos de parte de ella, fui el más mimado de todos. Yo era el único que dormía con ella hasta la última noche de vida de ella, era el único que dormía con ella. Entonces me dijo, te voy a pedir una cosa, no te olvides de tus raíces, ayuda a los pobres. Por eso estoy orgulloso del trabajo que hice en el hospital de Luque, que en ese momento era hospital regional, ahora pasa a ser hospital nacional, gracias a mi trabajo. Y se me despide con este título: se desempeñó con gran responsabilidad y profesionalismo. Eso ni en el Congo se le hace, eso le dije a Esperanza. Ni en China no te despiden con ese título. Por inútil todo el mundo te puede tirar a la calle, pero con ese título es como que no queda bien. Hasta el año mejor la madre allá. Y bueno, esa es la historia de... Así como hice tantas cosas, en el año 2003 gané un premio entre 200 ciudades del mundo para la ciudad de Ñemby. Y era una de las primeras ciudades con peces vivos en estanque de plaza pública. Y la primera ciudad de Paraguay con rastreo satelital. A ver, y no me dice ni muchas gracias ya, pero bueno. Yo hubiera cuestionado mi hija en Ñemby, pues. Sí, yo vivía, es porque mi esposa fue de Ñemby. ¿Pero yo decepcionado Paraguay o...? Sí, estoy decepcionado porque así como te dije, tengo mi cartel. No cualquiera tiene los títulos que yo tengo. ¿Cuáles son los títulos que tenés, doctor? Si se puede saber, contaba ahí en la Cámara por año, mira. Aparte de haberme recibido en la mejor universidad de Sudamérica, mi querida, única e inigualable Universidad Nacional de La Plata. Soy especialista en terapia intensiva, orientación en neurología crítica o neurointensivismo. Soy especialista en cuidados paliativos con título reconocido por la Universidad de Oxford y firmado por el director, el doctor Twain Cross. Soy especialista en medicina del dolor de la Fundación Favalor, estudié ahí. Terapia neural, que poca gente conoce el procedimiento. Y después cursos hago sonoterapia, pero básicamente me dediqué a la terapia intensiva y saco el dolor en 2 segundos, se llama fenómeno en segundo. Así como le digo a la gente, a muchos les gusta tocar la guitarra o cantar, a mí me gusta sacar el dolor. Y no les cobro, los medicamentos pongo yo, es una forma de distraerme. Pero amo la terapia intensiva porque le guste a quien le guste, es la mejor especialidad y la más ingrata de todas. Esta es la puerta entre la vida y el más allá. Entonces, doble sacrificio, triple lectura, se paga poco, y hay muchos, así como dije en Paraguay, no son ni 20 los especialistas, que se meten, médico cualquiera, entrar en terapia intensiva, ¿y cuántos se mueren? No tiene la especialidad. Acá también ocurre eso. En la pandemia, por ejemplo, vinieron muchísimos, sobre todo venezolanos, haitianos, cubanos, y le daban una matrícula provisoria. Entraban en terapia intensiva en Bavende y Coibeire. Oye, mano, antes éramos ingo la pandemia, y fui el único y el primero que dijo: el COVID no mata a nadie. Disminuye la defensa e invade las bacterias. Bueno, siempre me gustó leer. Por ejemplo, tuve 2 proyectos para el Paraguay muy interesantes. En uno era la limpieza del lago de Ipacaraí, pero eso era en homenaje a mi papá. Entonces empecé a investigar cómo se puede mejorar el lago de Ipacaraí. Le dije a un senador, son $80 millones lo que puede costar, porque vi los trabajos hechos en otros lados. Y viene un correlí, ya que ama oigo. Oye, ese nivel, ahí se va a de 80 millones, entonces yo lo mitango cada año o cobra $480 millones. Ambas lo ya puede igual. Qué casualidad. En la etapa veraniega San Bernardino está habilitado y fuera de la
de temporada está contaminado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tiran lavandina, y la lavandina lo que produce es, en el fondo del agua, hay productos oncogénicos, ICPA, productos que ocasionan cáncer de distintos tipos. Entonces, ¿qué hace? Tiran en los afluentes y van contaminando arroyos, van contaminando todo. Entonces, me salí de eso porque sonó como una amenaza, ¿verdad? Que a los muchachos no les gustó. Y después lucha contra el dengue, también hice un trabajo de que no entregué todo, ya lo mitad la letra chica no escribí. Hicieron el trabajo, pero no le salió bien porque faltaba la letra chiquita. Y bueno, entonces, y eso Antonio Barrio, un senador del Paraguay, que no le gustó mucho de que yo no le haya dado esa, y me conoce, me habla cuando me ve, pero hasta ahí nomás respeto y hasta ahí nomás. Bueno, esa es una pequeña historia en la cual en el Paraguay yo en mis momentos libres y trabajaba, ya se le dice asentamiento a la villa. Me iba a trabajar gratis, llevaba medicamentos de acá, como mi papá me juntaba también, llevaba. Y de Jaupella y Puma como político. Yo político no soy, al contrario, todos saben que yo soy gasparino y seguidor del coronel Rafael Franco. Y de la historia de los liberales y Colorado, mejor que ni me hable porque yo sé toda la historia de ellos. Así como el símbolo mayor que tenemos en el Paraguay es el Panteón Nacional de los Héroes. Se inició 100 años antes a construirse. ¿Y quién terminó? En 16 meses de gobierno, el coronel Rafael Franco. Trajo los restos del mariscal, que era proscripto por 100 años por los liberales, y trajo al soldado desconocido. E inauguró. En 16 meses hizo lo que los liberales no hicieron en 70 años y los colorados en 80 años. Y entonces, político no soy, soy nacionalista y patriota, nada más. Tengo 4 ídolos en cuanto a los gobernantes del Paraguay. El primero que no fue presidente, sino era el supremo, que hizo el Paraguay rico, el don Gaspar. Ese sí es mi ídolo. Don Carlos, el doctor Eligio Ayala, que si era liberal, trabajó muy bien, el coronel Rafael Franco. Después de ahí nunca tuvimos gobernantes como la gente. Cuando ya porque estamos hablando del gobierno de Paraguay, cambio de gobierno el 15 de agosto. Vayan de no con gobierno, pues ese eres esa con nuevo presidente, eres esa yo ya con Mario Audo Benítez, ya con la máquina. Y primero el primer regalito para Mario Audo Benítez. Porque su papá fue tipo hipotéticamente, pero es la verdad. Había un gobernante romano que le puso de senador a su caballo, porque no recoge la gente, pues. Entonces, el papá de Mario Audo, el peor presidente que tuvimos en la historia, que yo digo el peor paraguayo que nunca nombro porque no me sale, porque ha destruido muchas cosas. El único artillero que no disparó ni un bocadillo en la guerra contra Bolivia, y el papá de Mario Audo lo escondió en su auto y le llevó a Asunción. Bueno, ahí empezó la historia de esta gente, de que todos se fueron, los hijos de los ricos, a vivir a Estados Unidos, a formarse ahí, porque no era porque Estados Unidos era... No, ellos tenían miedo de que haya algún tipo de violencia. Y Mario Audo, esos 1.600 millones de dólares que se prestó para la campaña contra el COVID, desapareció, era para pagar a los correlíes, a los funcionarios del Estado. Eso primero. Segundo, esperaban que Taiwán les done 2 millones de dosis de vacuna. No, Taiwán solamente iba a ser intermediario para que Paraguay pueda comprar esa. Y como se terminó la plata, ya a la mitad se hundió la canoa, no teníamos dinero. Murió un primo mío, ¿y qué hacían? Lo dejaban en la casa a los pacientes con COVID, con un tubo de oxígeno, un médico que venía cada 2 días.
El primer muerto en Paraguay fue un médico justamente de 56 Sí, y también estudió, era compañero de mi papá. Mira. Estudió en La Plata también, un neurocirujano. Y bueno, esos son los errores. El asfalto de Mario Dado, asfaltamos todo el país. ¿Y quién es el que trajo el asfalto? O sea, el intermediario para traer asfalto en Paraguay, Mario Dado y su empresa. ¿Quién es la proveedora de agua potable en bidones para todos? El funcionariado público, la esposa de Mario Dado. ¿Quién fue el, cómo se llama, el terrateniente, uno de los terratenientes del innombrable? Nicolás Bo. ¿Y de dónde me salen de qué? Y el Paraguay siempre va a ser así. Itaipú Yacenetá, copados por amiguismo, cobran fortuna, y el resto, así como ahora hagan ni genialito no hay por y el hospital Cuerave. Es el único país, tal vez en el mundo, de que frente a hospitales o centro de salud haya más de 5 o 10 farmacias. ¿Por qué? Porque el pobre tiene que ir a comprar el medicamento. Se taiko ahí a morubi la ojo mi yande picue allá. O pues a él la hizo internada en la curiosidad a menor edad, pues. Amba digo será llegan de tú, no, se añonte. Ahora cae y depende me ape. Coge hamburguesa de caruma y con mi hija. No, ya a cocinarme. Es guapo bebé. Es irone por la comida la nena. No hay comida. Así tengo un carácter muy especial. Se me sienta caro y este día hacer el millonario de Ibori. Hay que mover la cocina, me destapa la olla, eso, pero me ore pancho a Romono, tía, espera, a pendir, a ver la sopa. A partir de ahora le van a dar comer a esta. ¿Quién te puso acá de jefa vos, doctor? ¿Por qué fue? Porque la otra robaba. Bueno, a partir de ahora esa nena tiene que comer acá. Da petit, o si no, otra borus, 4 sueros y pope, 6 sueros. Doctor, ayer me pidieron 4 y hoy 6, ¿por qué eso? Y porque tenemos que usar a mi hija. Pero si es gratis, ¿qué gratis si me cobran? En la farmacia, ¿por qué no pediste acá? Acá dice que no hay. Ajá, llega. ¿Botan o qué? ¿Por qué no le dan el suelo a la nena? No, porque es de noche, doctor, y está en el depósito. Yo a mí ya me llamaban líder, lo de seguridad. Pero el doña de la suelo. Na petini vio veja eso ve. O hubo la amado visitar la familia cuera y internaba eso ve. A un botado de a pedir a pedir sándwich entre 4 o 5 eso. Hoy amigo este tinglado, está la ponja, está hoy. Oye, ven sepa porque de cuál no son gente preparada. Bueno, tengo un stock de 100 medicamentos, 500. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me iba 2 veces al hospital gratis, ¿verdad? Dos veces al día, de lunes a lunes. Domingo también me iba. Porque había una fundación que se llamaba Santa Librada de AJ Bierzi, que le daba medicamentos a la gente que iba con receta del día. Entonces yo me iba a las 18 horas otra vez para saber quiénes iban a seguir viviendo para darle la receta y que vayan a traer la medicación. Y no le daban, bueno, tomaba una caja de 10, no, 3, si se usaba 3 por día, 3 por día, yo por ejemplo. Pero ayudaba a la gente. Entonces, algunas veces se le cuepanda, se cose que raudal vendero, pero bueno, el objetivo era hacer la mejor terapia intensiva al Paraguay y lo logré. En no pago gobierno pejú de Santiago Peña, la reyete ahí dicho de paso que en contra de la droga, un cargamento a Alemania de 10.000 kilos procedente de Paraguay, es la página, doctor. Y en Paraguay lo que yo veo es un país más de Sudamérica. No cambia tanto, pero lastimosamente los 3 poderes del Estado tienen que ser divididos. No puede el poder del Estado ser unificado. Entonces él manda más, dice se hace esto por más que esté mal, según mi conveniencia. Yo he hablado personalmente con el Tendo Tahuazú, Horacio Carter, y le dije, de Horacio a eso, de que taman de plata a eso, de tataranieto entero, ya ahora copaman la plata a eso. Él elimina el Supremo.
y hacer un cuarto de lo que hizo el doctor Francia. Pégate ayer en Tanzania. O vende pa. O brasilero y que pa, ahora no sea nada ya. No puede ser porque en nuestro país, y ya eso ya va ahí en otro tema que vamos a hablar, de que nuestras costumbres sean sacados del lugar por costumbres de aledaños, que nuestros aborígenes tengan que perder su hábitat, de que los campesinos no puedan, 52 familias que no pueden cultivar, pero sí tenemos invasores. Lo único bueno que dijo Nicanor fue: no quiero un país sojero, porque la soja lo que hace es infertiliza la tierra. Entonces en otro país está prohibido, pero en Yaneretame sí, un país sojero. No puede ser que Paraguay tenga la mejor flota mercante de Sudamérica, sea el primer distribuidor o productor de energía eléctrica. No puede ser que sea el único que tenga en Sudamérica un cerro de uranio. No puede ser que tengamos yacimientos, el único país de Sudamérica que no tiene petróleo. Vaya, de paso hubo una guerra por ese lugar, por el petróleo, ¿verdad? Y que el 60% de la población viva en la extrema pobreza. Baja y dice extrema pobreza. Que no hay condiciones básicas satisfechas. Uno, agua potable, péante allá. Y estábamos hablando de la contaminación de Aregua, perdón, del lago Pacaraí, porque no hay planta de tratamiento o potabilización de agua, ¿verdad? Que sería la condición fundamental para que el otro no progrese. Parece que a todos le gusta más que venden sus votos por un kilo de asado y viven 1558 días en la pobreza. De ahí por y colectivo, ¿no? Porque o para porque fulano no paga y coano ya paga ya amor. Y a nadie le importa, y tenemos un Congreso que no sirve para nada también. No puede ser de que yo tenga mi convicción política y tenga que regalar o vender mi voto. Entonces no tengo convicción. Vender mi voto a cambio de mucho dinero, y hablamos de mucho, así como Payo Cuba, que lo arrestaron, pues está en el caso que está libre ahora, solamente porque él que iba a exigir de que se controle las máquinas de votación, ¿no? Un poco casualmente, nomás 3 meses antes o 6 meses antes, se incendia el Tribunal Superior de Justicia Electoral y se queman todas las computadoras que ya estaban antes. Entonces alquilan computadoras de la Argentina que esta goñana era pisada y tal. Nunca vi, pues yo me fui a votar allá, nunca vi tantos votantes en todo, voy a cumplir 60 años, y que haya ganado, ni el innombrable ganó por tanta diferencia nunca, si sabíamos que él dominaba el país. Una votación. No puede ser. ¿Hubo fraude? Eso, por supuesto que sí. Sí, acá cuántos seguidores había del otro bando, y no puede ganar con tanta diferencia, y al segundo, para callarte la boca, te meto preso. ¿Con qué argumento? No, de que él dijo no voy a dejar jurar a este. No, la tercera urna que hay que revisar. No. Eso depende de esto, de aquello, de lo otro. Antes la duda hagamos y se terminó. Nada de protestar con nada de Ereco. Yo creo que debe, primero, los destructores del país son los políticos. Para ir cerrando, doctor, como dijo Santiago Peña en su campaña, ¿vamos a estar mejor? Ellos van a estar mejor. Primero, Santiago Peña es argentino, él nació en la Argentina. Y segundo, es liberal. Tercero, siempre fue el papá de él, mano derecha de Horacio Cartes. Eso todo el mundo sabemos. Entonces todos creen de que va a ser un títere dominado por la otra persona, y entonces ahí ya los 3 poderes del Estado ya estamos invadidos. No puede ser el presidente del Congreso tenga que ir a buscar votos de aquí para allá para que se lo elija. Entonces ellos coparon, entonces falta un poder del Estado nomás que también está dominado por ellos. Entonces
A mí Santiago Peña no me gustó, en algún momento le voy a decir, de que dice que los argentinos son haraganes. Yo tengo 2 hijas que están por recibir con 22 años, universitaria, así como dijo este personaje. Los títulos universitarios solamente sirven para las paredes. He salvado más de 3.000 vidas, Santiago Peña, con mi especialidad. Y no me han pagado 14 meses de sueldo, igual. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a la juventud? O sea, cuando yo me case y soy joven, que tengo que desear tener una hija mujer que tenga un lindo cuerpo, porque para eso ya tienes un puesto laboral. No estudie, mi hija, ¿para qué vas a estudiar? Si no te pones. Entonces, creo que hemos perdido mucha costumbre en el Paraguay del respeto familiar, sobre todo. El respeto a la vecina o la droga, así como dijiste, 10 toneladas de cocaína, que es la segunda mayor cantidad de cocaína que entró en Alemania. ¿Y el primero de dónde salió? De Paraguay. Qué casualidad que los escáneres de la aduana vieron lo que había ahí y se callaron la boca, ¿verdad? Entonces yo a Santiago Peña no le creo nada, así nomás, no le creo. ¿Paraguay es un país de tránsito de la droga o ya se cocina, se fabrica? Yo lo que creo es que Paraguay es un país de tránsito. No puede ser 1 más 1 es 2. Algunos si dicen que es 3 o 1, ya es problema de cada uno. Pero no puede ser que Paraguay sea un país tan grande como la provincia de Buenos Aires y sea el primer exportador de carne vacuna a todo el mundo. No puede ser el mayor exportador de droga o de cocaína en este caso. Y tantas cosas, porque entran por el Paraguay, porque dije hace rato que es el primer país sin salida al mar con los mejores buques de traslado de productos de Sudamérica. Y si no, ¿qué produce Paraguay para llevar tantas cosas? Flota mercante, la primera flota mercante de Sudamérica. ¿Qué produce? Yo lo que creo que entra todo, de Brasil, de Bolivia, de Argentina, todo, y mandamos ahí por el régimen de maquila, que no se paga impuestos. Entonces, creo que viene de ahí también la cosa, ¿verdad? En esas cosas no estoy metido, nada más que leo lo que ustedes también publican, pero mi pensamiento es acerca de los productos que Paraguay no puede producir más que la Argentina nunca, ni menos de Brasil, y tengamos que exportar tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos Puerto Franco. Ahora vi que una empresa belga quiso dragar el río Paraguay para que sea navegable. ¿Cómo entran los buques transatlánticos en Asunción? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo entra para enviar tantas cosas al exterior y no tener nada? No tener una salud gratuita como corresponde, no tener educación. Si no sos del Partido Colorado Liberal, no hay ayuda para estudiar. En Argentina también es así, pero bueno, yo soy paraguayo y no critico a la Argentina, critico cuando corresponde. Tampoco defiendo mucho al Paraguay. Cuando hay ese cruce entre paraguayo y argentino, ya saco a relucir todo lo que he leído acerca de esta gente. El chamamé, por ejemplo. El chamamé que fue creado por mi vecino, don Samuel Aguayo. Su nieto era compañero mío en el Colegio Naciones Unidas. Y eso es algo que quiero decir y voy a decir. No puede ser festival de colectividades. En festival de colectividad hablamos de colectividad italiana o europea o de todos lados, y que nosotros, nuestro representante folclórico, tenga que cantar chamamé, va europea. Eso fue una vergüenza. Entonces, ¿dónde está? Así como el secretario de Cultura de la Embajada del Paraguay vanaglorió el 14 de mayo, cuando nos vimos en la Avenida de Mayo, era festejo por la independencia del Paraguay. Ese era el título, y Día de la Madre como segundo, ¿no? Y él vanagloriaba a San Martín, que si bien fue paraguayo, a Simón Bolívar,
¿Y quién fue el padre de la patria? Le dije yo. ¿Quién fue el padre de la patria? ¿Por qué no lo nombraste? No, pero al decir eso ya dije todo. No, don Gaspar, primero hay que... Pero había otros también, sí. Había otro. Que él mandó fusilar por traicionero. A Troche, a unos cuantos por traicionero porque querían adosar al Paraguay a la Argentina. Por eso cerró frontera a cal y canto, decía don Gaspar. Y no le cerró en realidad a los países vecinos, porque Artigas fue echado de Uruguay y él recogió en el Paraguay. Por eso tenemos los cambacuas, los lugares donde ellos tenían que dejar su cultura ahí. Podían seguir sus tradiciones y cultura, pero no mezclar con el común de la gente. Don Gaspar cerró frontera a la masonería. Esa es la verdadera historia del Paraguay. Los colorados liberales fueron fundados por masones. No puede ser de que haya dos partidos tradicionales y sabemos, hay que leer nomás la historia de la fraternidad. Entonces, ellos primero son tu hermano y después tu hermano de sangre. Y tal es el caso que en la famosa batalla de Cerro Porteño, el 11 de junio de 1810, cuando atacaron el coronel Belgrano, fundador de la bandera argentina, atacó al Paraguay. En la famosa batalla de Paraguarí o Cerro Porteño no era, porque era para que la masonería ingrese al Paraguay. Por eso don Gaspar cerró frontera. Y ahí fuimos el país más rico de Sudamérica. Muy bien, doctor. Tanta cosa para hablar, tanto título. ¿Cuántos diplomas, doctor, en total? 5, 6. Y diplomas en total tengo como 40. Pero y ahora estoy detrás de otro y de otro y de otro. Pero básicamente tengo 3 especialidades. Muy bien. Antes de cerrar ya esta entrevista, 2 últimas preguntas. Siempre de Paraguay. ¿Va a haber faltante de agua en poco tiempo en Paraguay o en Sudamérica? Mira, la mayor reserva de agua potable dulce es el acuífero Guaraní. En la época, seguí investigando y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Un expresidente que gobierna nuestro país ahora tenía a los cuidadores del agua potable al Mossad. Tal es el caso que él cambió la embajada de Jerusalén a Palestina. O creo que fue al revés. Vino el otro presidente, Mario Abdo, volvió a cambiar. Y ahora con Santiago Peña otra vez van a volver a cambiar la embajada. Entonces, nosotros somos títeres, mendigos del mundo, de que si los otros no proporcionan dinero, nosotros no servimos para nada. ¿Quedamos sin agua en poco tiempo? ¿Años? Y sí, vamos a quedarnos en poco tiempo, así como te dije, primera medida, potabilización del agua y reserva. No, y cuando te dije hace rato, necesidades básicas satisfechas. Sistema cloacal, recuerdo que la señora de Mario Abdo fue a inaugurar 3 cuadras de sistema cloacal en San Lorenzo, con vandaliza, caballería, cuerpo de caballería, himno nacional, 3 cuadras. Entonces, ¿qué podemos pensar de las grandes ciudades? Ciudad del Este, Encarnación, o las ciudades pequeñas. Yecoaponango tiene su baño fondo, en Bocuana, cambia llega de lugar. No, hay que potabilizar el agua. Entonces estamos destruyendo la segunda necesidad básica, aparte del aire, el agua. Y seguro, si no tenemos grandes lluvias y no conservamos, es igual que toda actividad. Vos trabajás y no ahorrás, el día de mañana cuando llegue a una edad no tenés ni para comprar zapatos. Así funciona la historia. Muy bien, doctor, para cerrar, hace poco en la embajada paraguaya estamos con médicos, de colegas de venía hospital posado en Bapua y se ve que la COVID-19, o sea, y Tejaco Argentina es la opaja, pero va a es otra variedad nomás. Seguimos teniendo COVID entonces. Hay alejado, pero es otra variedad nomás. Y nosotros, por ejemplo, yo tengo la 6ª dosis, hay que vacunarse nomás. Hay muchos que tampoco quieren vacunarse, entonces ahí viene el problema, de que el COVID siempre sigue latente. Solamente que la variedad anterior, o sea la primera que salió, atacaba mucho los pulmones y ahora la vía aérea superior. Entonces puede ocurrir meningitis,
pero básicamente antes mataba mucho porque atacaba los pulmones y ahí disminuía la defensa del cuerpo y se metía cualquier bacteria a comer. Así como le digo a la gente, si yo te tengo que atacar a vos o a él, ¿a quién me voy a atacar? Para comer, te digo. A él, porque es joven, es fuerte y tiene todas las proteínas. ¿Vos para qué te voy a atacar? Entonces el COVID, ¿qué hacía? ¿Para qué voy a atacar a él si se sabe defender? Te voy a atacar a vos que te defiende poco, por la edad y si tienes factores de riesgo también. Y hay mucha gente que no se quería vacunar. Hasta ahora hay gente que no se quiere vacunar. Hay mucho, no sé, en Paraguay había uno pro vida, un brite de apellido, un diputado que prohibía la vacunación. ¿Y cuántos se murieron? No, nadie sabe de qué se trata. Eso es cierto, no se sabía de qué se trataba. Pero ahora, por ejemplo, yo trabajé en un hospital de referencia de COVID durante 3 años, desde su inicio hasta el año pasado. Venían gente, como todo país sudamericano, amigos, políticos, senadores, embajadores. Y teníamos un tratamiento básico que veía que en Paraguay no ocurría. Pero como no se podía salir del país, yo tampoco podía ir a intentar ayudar, ¿verdad?, en el protocolo que teníamos. Y cada uno tenía su protocolo, y Paraguay básicamente el protocolo que tenía era de medicamentos millonarios, de que cualquiera no podía acceder a eso. Y nosotros ese medicamento no usábamos acá, no usábamos. Y a Paraguay no, que si no tenés esto, no. Y básicamente en algún momento hablaremos del sistema de salud del Paraguay, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Sí. Doctor, agradecete de ahora recibió aprender último mensaje final ya de Pejenguecuera paraguayo soy a contestar Argentina ya está su cuera. Aparte llega a la segunda parte con el doctor todo lo que pasa en la colectividad paraguaya, lo que le pasó a él en la casa paraguaya es muy importante, no debería pasar. Upaya está tan adelante más en 10. Aboyetemos de doctor de mensaje final, por favor. Bueno, en castellano o español o pela ñane abañeme. ¿Le gusta eso? Cartuy ñande ña yagüe pe ñande Pejenguecuera maguare ve ome eji cuaila GT a la GCOB ñande tricolores. Ha ñande saraipa cada tanto te ñajendu Tuyamí, el segundo himno del Paraguay, 13 Tuyutí. Tenemos que estar orgullosos de nuestros antecesores, ¿verdad? De todo lo que hicieron para que nosotros podamos tener una patria y no tener que salir afuera a buscar un futuro. Y le guste a quien le guste, el tercer ingreso económico del Paraguay es gracias a nuestras remesas. Todo lo que producimos en el exterior, derecho a eso se cueran de a 14 meses más por ahí curi anden y medio pero vale. Entonces no tenemos que perder el nacionalismo y el patriotismo, porque eso es lo que nos garantiza. Yo estoy muy orgulloso de ser paraguayo y a todos les digo, la mejor raza guerrera de la historia de la humanidad, el único país que conserva el idioma precolombino, el único país que conserva la misma moneda hace 73 años, el único país sin salida al mar, porque todas las bases, sede de la Conmebol, sede del Mercosur, sede heredera todo en Asunción. Así como también la gran pregunta, ¿verdad? Como en un país chico que tengamos 4 hoteles de 5 estrellas dividida por 2 cuadras cada uno. Algo de interesante tendrá. El paraguayo en sí es trabajador. Los que vienen acá veo que trabajan y a mí me hubiese gustado así como a mí me hubiese gustado también un tema que tengo hablado con mi hija, que quiero regresar al Paraguay. Y me acuerdo de ese 3 de noviembre, ahí ya te digo quién es uno de mis principales, que digo el peor paraguayo. Yo salí el 3 de noviembre de 1984 a las 14 horas de Asunción, con una mano atrás y otra mano adelante, porque si no comulgabas con ese partido no tenías oportunidad de trabajar, de poder conservarte. Y les digo, yo terminé secundario como ayudante de albañil,
Vine acá también, yo soy pintor, sé revocar, arreglo cocina, mi lavarropa, nunca otro tipo arreglar nada en mi casa. Y eso porque crecí en la pobreza, ¿verdad? Entonces digo, el paraguayo no tenemos un mejor país porque tenemos gobernantes idiotas y que no sirven para ayudar al prójimo. Entonces lo primero que hay que hacer es, así como una senadora que dijo, yo compré mi banca por $250,000, qué lindo. Otra que sale de su partido que vivía en España 40 años limpiando inodoros, según dicen, y vino para ver senadoras y ricas de cuando. En menos, la elección de cuando fue el 30 de abril. Y estamos en julio recién, 3 meses allá y ricamos. Entonces nosotros tenemos que levantar otra vez a nuestro país, ¿verdad? Así como los argentinos están orgullosos de su país y que hablan mal de los argentinos que se mandan la parte que esto y aquello. Sí, es cierto, pero hay que saber convivir con ellos. Yo hace 38 años que vivo y mantengo mi personalidad paraguaya. Aníbal y la oñeñete y se la sereta, no, nunca. Entonces en todos lados donde voy ya enseguida saben que soy paraguayo. Enseguida, al entrar ahí nomás, porque no cambié la forma de hablar. Te hice la pisada ya. Vais a la cuando la curepilla ya. Ni 2 o 3 años de me a ver. Por Gesaraima. Y muchas veces también, así como otra señora me dice de que por rencor de que ella no regresaría al Paraguay. Bueno, pasó en la época de este señor mucha injusticia que tal vez el tiempo no da para hacerte una pregunta, ¿verdad? Y sin negarlo, soy hombre y soy mayor de edad. Antes, cuando cerca de mi casa había 4 prostíbulos. Nosotros íbamos a los prostíbulos y veía tantas mujeres hermosas. Y dije, la puta, ¿de dónde sale en vez de estudiar, trabajar? ¿Quién no quisiera casarse con esa muñeca? Había de todo, pero sobre todo lindas. ¿Y qué pasaba? Y esto es lo peor, creo que, de la historia del Paraguay. El tío del presidente actual tenía un criadero de niñas. Antes había el Mitarejajá en Paraguay. Un criadero de niñas. O sea, secuestraban niñas bonitas y lo hacían crecer. Y lo peor de todo, yo teniendo 2 hijas, digo, la peor vergüenza que una persona pudo haber dicho es: las chicas no sirven hasta los 12 años, porque a los 13 años la cadera ya está endurecida. Y siguen siendo fanáticos de esa gente. No puede ser porque que las nenas sean criadas, ni los animales. También está penado la zoofilia. Yo tengo 2 animales, ¿verdad? Son como mi hijo. De que saquen hijo ajeno, criarle y que te sirvan hasta los 12 años porque la cadera se endurece. Se llama Popolín Perrieri de Barrio Sajón. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad?, que hablar de la educación del paraguayo. Una chica que conocí, por ejemplo, una paciente mía, que me contó de que a los 13 años al papá le regalaron 2 adhesiones para una cena y tenía ahí con la esposa y se quedó ella con el hermano. Entonces 2 tipos le violaron a él. Había sido el objetivo de que ella salgan los padres. El papá le echó de la casa y dice: en vez de ir por Ojeca. Y esta chica creció en la calle, fue traficada como blanca y fue rescatado por un policía. Era una señora con hijos. Entonces no cuidamos nuestra costumbre y tradiciones. Lo botar el pago. Y si eso es el país que quieren, sigan sufriendo. Pero yo quiero regresar a vivir a Paraguay. El año pasado tuve un infarto de tanto estrés laboral y este año estoy con mi hija en ese: bueno, papá, andate anda a trabajar. Hay 3 empresas que quieren poner clínica, pero si voy yo, porque tengo, que dijo un expresidente que me conoce, que le dije eso de don Gaspar, que le da un cuarto nomás. Un primo de él le dice, un amigo mío, vino doctor Esquivel, dice que no le interesa porque sos honesto y no dejar robar. Y bueno, entonces conozco, tengo mis amigos que son tan honestos como yo.
pero tienen que salir afuera a trabajar o ser secretario de fulana, de coche un poco grande que estoy o surgía ya. Yo, por ejemplo, crecí en la sombra, no sombra, ¿verdad?, de mis amigos, 3 amigos que sus padres leían mucho. Entonces yo era el que aprendía más. Hasta a sus hijos le digo lo que decían sus padres y ellos no se acuerdan, ¿verdad? Doctor Esquivel, estamos llegando a la parte final. Bueno, gracias por venir a charlar conmigo y descargarme un poquito, ¿verdad? Eso es una forma falta de otro relajar. tiempo más. Yo tu dentro de 2 meses. En algún momento sí, no hay problema. Que Gracias. se te cumpla tu sueño, el deseo de volver a tu amado Paraguay, a nuestro amado Paraguay en este caso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Para ABTV, así para todas las redes sociales, el doctor paraguayo Mario Esquivel y Monguetaña en Endive. Pues yo puedo marete año acá cuadrante lo que te da la mitad. Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina.